ocasión estamos aquí para hablar, para compartir un poco sobre este tema. Derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas con mecanismos especiales para pueblos indígenas. Levante la mano en esta sala, ¿quién se autodefine como pueblo indígena? ¿Qué quiere decir esto de pueblo indígena? ¿Por qué usted levanta la mano y dice, sí, soy indígena? Es muy importante la autoidentificación. ¿Cuántos indígenas creen que hay en este país? Según el último censo de 2010, casi hace 12 años, no dice que somos la mayoría, dice que somos el 7%. ¿Cree que somos del 7%? No. ¿Cuántos seremos? En el último paro, 30.000 personas estuvieron en Quito. 30.000 indígenas. La autoidentificación es un tema muy central para ser indígena. Es importante que ahora en diciembre se va a hacer el nuevo censo, es importante que nos autoidentifiquemos como indígenas. En algunos casos, en las comunidades indígenas, la gente viste como indígena, los abuelitos están como indígena, pero los jóvenes ya no visten la ropa y ¿qué dicen? Soy mestizo. Entonces, eso nos hace mucho daño en el número de personas de indígenas, ¿no? Seríamos, yo diría, más de la mitad de la población en Ecuador. Entonces, ahora vamos a hablar de los derechos que nos corresponden como pueblos indígenas, pero no a nivel nacional, sino a nivel internacional, fuera del país. Sobre las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, primero, es una organización internacional. Y esta organización internacional está conformada por países. Ecuador es un país, ¿no es cierto? ¿Será el Ecuador parte de las Naciones Unidas o no? Es parte de las Naciones Unidas. Y actualmente están 193 países, es parte de las Naciones Unidas. Así como ustedes están aquí reunidos, 193 países se reúnen y ellos son las Naciones Unidas. El preámbulo para la Constitución de las Naciones Unidas dice nosotros los pueblos de las Naciones Unidas. No dice nosotros los gobiernos, dice nosotros los pueblos. Porque cuando se creó las Naciones Unidas, solamente fueron 60 países en el mundo. Entonces nosotros también somos parte de esta organización. Entonces, cuando se crean las Naciones Unidas, se hace como toda esta malla de organizaciones y de agencias. Entonces, estos órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. No vamos a entrar en detalle en todos estos órganos. Entonces, ¿cuántas regiones tenemos dentro de las Naciones Unidas? 5. Está bien, 5, ¿no? Y cuando hablamos de idiomas, no solamente es un idioma es identidad. Un idioma es una civilización, es un conocimiento de nuestros territorios ancestrales, ¿sabes? Cuando perdemos la lengua. Cuando perdemos la lengua, ¿qué perdemos? Todo. Sí. Y sabes, ahora tenemos 6.000 idiomas indígenas. Pero sabes que en 50 años, 50% de este idioma van a desaparecer. ¿Por qué? Derecho de los pueblos indígenas. Entonces, la ONU, hay que hablemos el temático. Estos problemas. Sí. Y dicen que 80% la biodiversidad del mundo en el territorio de ¿qué? De los pueblos indígenas. Entonces, cuando hablamos de recursos de un país, ¿hablamos de qué?
de territorio de los pueblos indígenas. Y por eso en la ONU es muy importante el temático de pueblos indígenas. Todos estos problemas, nadie más que en el mundo conocemos los mismos indígenas porque somos los que vivimos estos problemas. Lo que quería preguntar es, a veces pensamos que solamente en Ecuador, en Bolivia, en Perú hay indígenas. Pero ¿habrá indígenas, por ejemplo, en África? Sí. ¿Habrá indígenas en Estados Unidos? Sí. ¿Habrá indígenas en Europa? Sí. ¿Habrá indígenas en Asia? No, la gente que migra, los que son originarios de esos territorios. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mors es una persona, es un pueblo, de un pueblo indígena, él también es indígena, pero de la región de Asia. Entonces ahora queremos entrar a trabajar este tema de derechos humanos. Dijimos que uno de los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas son los derechos humanos. ¿Y qué será esto de derechos humanos? Entonces, la pregunta que les hago a ustedes. ¿Esos derechos a quiénes le pertenecen? ¿A qué? Nacen. Las personas nacen con esos derechos, ¿no? Por el hecho de ser seres humanos como tal. Sobre todo porque en la época de la colonia hubo un discurso muy fuerte en el que se decía que los pueblos indígenas no eran seres humanos. Lo que se decía era que eran animales, cualquier cosa, pero no eran seres humanos. Y hubo un discurso, un debate total, ¿no? Para que lleguen a la conclusión de decir que los pueblos indígenas que vivían en esta parte del mundo, en las Américas, sí son pueblos, sí son seres humanos. Entonces, estos derechos nos pertenecen desde nuestro nacimiento por el hecho de ser seres humanos. Y a nivel mundial existe un instrumento muy importante que todos deberíamos conocer, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Y aquí en esta Declaración Universal, que es un documento en el que se establecen los derechos para todos los seres humanos. ¿Qué derechos creen que está consagrado en esta Declaración Universal? La vida. El derecho a la vida, muy importante. ¿Qué otro derecho? Gracias. Al derecho a la salud, ¿qué más? A la educación. Ya, es importante lo que dice la compañera. ¿Será que en la Declaración Universal de Derechos Humanos están contemplados los derechos de los pueblos indígenas? Una de las características más importantes a los pueblos indígenas es que somos en colectivo. Somos colectivos, ¿no? Sí. Y por eso que a veces este derecho universal es no suficiente. Aquí no habla de territorio en este derecho universal. No habla de derecho de la tierra, por ejemplo. No. Estos derechos son derechos colectivos. En Ecuador nosotros tenemos un conjunto de derechos colectivos para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Pero adicional tenemos también los derechos individuales, los que todos los demás tienen, y derechos específicos. Y pasa lo mismo en la ONU. Hay este derecho universal para los seres humanos como tal, pero luego también tenemos nuestros específicos. Ya, entonces quería hablar después sobre los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Y aquí quisiera hablar sobre uno de los órganos. ¿Se acuerdan que uno de los órganos era la Asamblea General? Y la Asamblea General entonces crea una serie de mecanismos
para trabajar el tema de derechos humanos. Y crea, por ejemplo, adopta, tratados de derechos humanos. Ya vamos a ver cuáles son estos tratados de derechos humanos. Y después establece unos comités, unas personas, un conjunto de personas que evalúa estos tratados. Y también crea el Consejo de Derechos Humanos, y esto aquí puede hablar un poco más Mors. Digamos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, crea un examen. Este examen lo hace a los países, y lo va a hacer próximamente al Ecuador también, en noviembre de este año, en el 4º ciclo. Bueno, ya eso podemos también profundizar, pero le hace una evaluación y le dice, a ver, ¿cumplió o no cumplió con todos estos temas de derechos humanos y en qué puede mejorar? Y también crea los procedimientos especiales, que igual podemos ver, veremos más adelante, que hay un procedimiento especial específico para los pueblos indígenas, que se llama el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, hay que entender un poco sobre las Naciones Unidas y su mandato. Las Naciones Unidas trabajan obviamente para las personas, pero también aportan al Estado. Y tienen un mandato de trabajo con el Estado. Ahí tal vez puede... Sí. When we talk about human rights, there are different sources of human rights. Cuando estamos hablando de derechos humanos, hay diferentes recursos, digamos. El tema de los derechos humanos está abordado, por ejemplo, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También los derechos humanos pueden ser abordados por los tratados, la Convención, los protocolos, pero ¿cuáles son las diferencias entre estos? La declaración no es vinculada, porque la declaración es solamente una aspiración. Cuando hablamos de la convención, de los protocolos, estos son legalmente vinculantes, porque los tratados, las convenciones y los protocolos son firmados por los países. Y la asamblea, en este caso los parlamentos, ratifican esto en un proceso. Y en este caso, cuando usted ve todas estas convenciones, tratados internacionales o protocolos, cuando el gobierno ecuatoriano firma estos tratados internacionales, entonces tiene una obligación internacional respecto a estos tratados. Él tiene la obligación de reportar a las Naciones Unidas, y ustedes también como individuales, de forma individual. Dice que también ustedes pueden informar sobre las violaciones de derechos humanos que pasan en sus comunidades. No todos estos convenios reciben aportes individuales, pero eso es algo que debemos seguir buscando. Eso es lo que quería clarificar, dice. Él está diciendo sobre su pregunta, ¿por qué las Naciones Unidas no intervienen en el paro? There are two very important international law principles. Hay dos leyes internacionales principales. Una, cuando el país es un país soberano y toma sus propias decisiones internas, no puede intervenir en esas decisiones. Eso es lo principal de la soberanía. Es como si va a venir Perú y le va a preguntar al país para decirle qué está haciendo por estas personas. La única vez que las Naciones Unidas va a intervenir cuando hay preguntas sobre seguridad, cuando está interviniendo en otros territorios, porque tiene un mandato sobre la seguridad internacional. Ese es el momento en el que puede intervenir. No debe pasar esto, que cuando pasa algo de forma interna, las Naciones Unidas tienen que intervenir. O sea, si las decisiones se toman de manera soberana dentro de los países, los gobiernos no están muy contentos en que pueda intervenir sobre eso. Pero cuando existen violaciones de derechos humanos, la comunidad internacional o las Naciones Unidas puede intervenir. ¿Cómo? Con estos mecanismos. Esto está claro, y justo quería hablar sobre este tema, porque la intervención de las Naciones Unidas en el 2019 fue una intervención en un enlace, ¿no? Porque las Naciones Unidas no puede intervenir en las decisiones internas,
sino que fue solamente un enlace. No le dijo al país qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que podría recomendarle, pero no podría exigirle hacer cosas, ¿no? No le puede exigir. Y sirvió como este enlace para el diálogo, un enlace nada más. Y en el 2000, en este año, en el 2022, lo que se ha hecho es un monitoreo de las posibles violaciones de derechos humanos. Y esto es interesante porque se debe hacer una investigación, un monitoreo, una evaluación de lo que está pasando para saber cuáles son estas violaciones. Digamos, desde el primer momento no se puede asumir esto. Eso nada más. Y cuando existen estas violaciones, obviamente el Estado tiene que cumplir algunas obligaciones internacionales cuando firma estos convenios. Por ejemplo, quería hablar sobre convenciones específicas. Hay convenciones específicas para la eliminación de todas formas de discriminación racial. Convención específica para la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Convención específica sobre las desapariciones forzadas. Pero también hay convenciones específicas para las personas, para grupos específicos. Y estos son, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por ejemplo, en la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, ahora se está trabajando en una observación específica sobre la mujer indígena. Después tenemos una convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias y la convención sobre las personas con discapacidad, es decir, estos estándares para grupos específicos, ¿no? Y después estas convenciones lo que genera, digamos, es los órganos de tratados, comités. Estos comités son un conjunto de personas, de expertos que trabajan en estos temas y que lo que hacen es lo que decíamos, evaluar a los países, ¿no? Y hacer recomendaciones sobre estos temas específicos. Por ejemplo, no sé si han oído hablar sobre CEDAW o el Comité de Derechos del Niño. Por ejemplo, en el último paro, el Comité de los Derechos del Niño hizo un comunicado porque estaba diciendo que los niños que estaban en el paro estaban en situación de riesgo por todo el tema de violencia que ocurrió en esos días, ¿no? Entonces hizo una declaración específica para los niños indígenas. Quisiera que podamos hablar sobre el Consejo de Derechos Humanos. Y este Consejo de Derechos Humanos, hay algunos periodos de sesiones, pero tal vez Mors puede hablar más porque él ha estado en el Consejo de Derechos Humanos, o no sé cómo funciona. Los miembros que van a participar en el Consejo de Derechos Humanos son países, no ONGs. Y cada año hay 3 sesiones. En Ginebra hay sesiones en marzo, en junio y en septiembre. ¿Y qué pasa en estas sesiones? Normalmente en estas sesiones hay agendas. Hay agendas. Y normalmente las agendas son temáticos. Normalmente el temático del pueblo indígena es de la sesión de septiembre. Por ejemplo, si quieres participar y hablar sobre el tema del pueblo indígena, hay que participar en septiembre, no en marzo o en junio, porque hablan otras temáticas. Y normalmente en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, en esta sesión los expertos, los relatores especiales, presentan los
estudios, informes. ¿Cómo participan los pueblos indígenas, los ONGs, por ejemplo? Podemos participar como observadores. Sí, y si es que hay todas estas posibilidades, lo que el gobierno hace es ponerle afuera de la puerta. No todos los gobiernos son malos, hay gobiernos que son también buenos. Si usted como organización no gubernamental va al proceso de acreditación, si usted tiene este proceso de acreditación puede participar de manera libre en las reuniones. Uno de los dilemas, la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que se acreditan son las más grandes organizaciones, que no necesariamente trabajan en el territorio. Y lo que ellos tienen es dinero y tienen claro el tema político. ¿Qué es lo que ustedes necesitan hacer para participar? Lo que usted puede hacer es acreditarse como parte de una comunidad, de un colectivo. Él está hablando de 5.000 organizaciones que están acreditadas. Y los pueblos indígenas, casi 30 tienen acreditación. 30 pueblos indígenas están acreditados. En Ecuador, me parece que solamente 2 organizaciones tienen esta acreditación. Y estas no son, por ejemplo, la CONAI, sino otras organizaciones no gubernamentales que también trabajan temas de derechos humanos. Por ejemplo, INRED, no sé si conocen a INRED, es una organización que trabaja temas de derechos humanos. Lo que quieren los gobiernos es limitar la participación de los pueblos indígenas. Y está hablando él sobre el tema del lobby que han hecho en los últimos 10 años. De los pueblos indígenas. De los pueblos indígenas. Ahora, en el Consejo de Derechos Humanos están haciendo un proceso de cambio. Ahora, con todas estas cosas que se ha visto de las mafias que no quieren permitir la participación, en el Consejo están haciendo unos cambios para mejorar la participación de los pueblos indígenas en el Consejo de Derechos. Porque las organizaciones de los pueblos indígenas no necesariamente deben estar identificados como una ONG. Lo que él dice es que se podría participar como una comunidad, como parte de una organización de pueblos indígenas, no necesariamente como una organización no gubernamental. Recuerda que en el preámbulo de la Constitución de las Naciones Unidas dice nosotros, los pueblos, no dice nosotros las organizaciones. Sí. Ustedes se imaginarán cómo los gobiernos están interactuando sobre esto. Está politizando este proceso, como siempre. Si es que se da esta posibilidad de que participen como comunidades, lo que se va a hacer es que se equilibra la participación y estarían en el mismo nivel, para que las organizaciones puedan participar como pueblos o como naciones. Aquí en el Ecuador están constituidos como pueblos y nacionalidades. Entonces podríamos participar sin ser parte de esta ONG que tiene esta acreditación, ¿no? Esto se está tratando de eliminar. En octubre van a tener un taller en Ginebra sobre la participación de los pueblos indígenas en la ONU. El tema ahora es que en algunos países, algunos pueblos indígenas no están reconocidos como tal. Porque si les reconocen a ellos como pueblos indígenas, porque tendrían que reconocer que tienen derechos sobre sus tierras, sus territorios. Exactamente, ¿no? Entonces, los problemas que tenemos en el Ecuador, en muchos casos son similares a los problemas de los pueblos indígenas en el mundo. Pero en algunos casos de pueblos indígenas, sus problemas son mayores. Sí. Este es el caso, ¿no?, de que hay algunos pueblos indígenas que no están reconocidos como pueblos indígenas. En el Ecuador no solamente estamos reconocidos como pueblos indígenas, sino como nacionalidades, sí, ¿no?, que es mucho más amplio. Y después tenemos un instrumento muy importante que es un poco reciente, ¿no?, en 2007. Es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Mire aquí.
derechos de los pueblos indígenas. Entonces hay estos derechos, digamos, específicos, ¿no? ¿Y de qué hablarán estos tratados, estos convenios y esta declaración? ¿De qué cosas específicas hablarán? De ahí podemos hablar un poquito con Morse, porque él ya había dicho, ¿no? Habla, por ejemplo, del derecho al territorio, el derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado. Derechos que son muy específicos para los pueblos indígenas. Pero tal vez puedes hablar más sobre la convención y la declaración. Antes de trabajar con el Alta Comisión de Derechos Humanos, trabajaba con la OIT por 10 años. Y por supuesto, hacer monitoreo a la aplicación, implementación de este convenio 169, que es el único tratado a nivel internacional específicamente a los pueblos indígenas. ¿Por qué en OIT, no en Naciones Unidas? OIT es la primera agencia especial. Es la única organización que trabaja en términos de toma de decisiones. Hay algunos actores que trabajan en esta toma de decisiones. Es una estructura tripartita. Cuando se reúnen todos los trabajadores, ¿cómo son? Sindicatos. Sí, hacen huelga, pero son sindicatos. En algunos casos es una organización muy especial porque aquí pueden estar en la toma de decisiones tanto los empleadores como los trabajadores, en el sentido de tomar decisiones. Porque la OIT habla de los pueblos indígenas. ¿Por qué será que habla de los pueblos indígenas? Hay una cosa por la cual la OIT se fija especialmente en los pueblos indígenas. Es sobre la fuerza de trabajo. No, sobre el tema de trabajo forzoso. Sobre el tema del trabajo forzoso. También antes vimos que había una convención específica sobre estos trabajo temas, forzoso. ¿no? Trabajo forzoso como tal. Sabes que en la historia del trabajo forzoso, ¿sabes dónde es lo peor? Aquí. No, aquí en esta región. Aquí en esta región, ¿dónde hubo el trabajo forzoso, sobre todo? En los Guasipungué, todo ese sistema de haciendas, ¿no? Y sobre todo en las industrias extractivas. La mayoría de los trabajadores en América Latina, en las minerías, son pueblos indígenas. Por ejemplo, trabajan en una situación muy peligrosa. Condiciones inhumanas. Inhumanas, sí. ¿Sí? Y por eso que la OIT tiene mucho interés mirar las situaciones de los pueblos indígenas, por supuesto, aquí en esta región. Tiene historia muy, sí, very close to Latin America. Está muy cercano a los temas de Latinoamérica. Cuando la OIT desarrolló esta convención, algunos países ratificaron esta convención, 90% de los países de Latinoamérica. La buena noticia es que sí ha ratificado el convenio 169 de la OIT. Entonces, ustedes, por esta razón, ustedes tienen la responsabilidad de hacer cumplir esta convención. Lo principal sobre la autodeterminación como pueblos indígenas es gracias a esta convención. Esta convención habla sobre el tema de autoidentificación. Sí. Por eso es que cuando iniciamos la reunión, yo les dije que es entre todas las cosas que se habían dicho, algo importante para reconocerse como pueblo indígena. La ropa puede tener el territorio, puede tener todo, pero puede autoidentificarse como mestizo. Lo principal, una de las cosas principales es la autodefinición. Por ejemplo, acá, ¿no? Ahí está el debate que dice que si es o no es. Entonces él dice, mire, yo sí soy. Entonces eso es suficiente. Sí. Porque a veces en algunos casos también
las mujeres o los hombres indígenas cayamis podemos estar, por ejemplo, con pantalón o con camiseta. Y a esa persona a veces no le pregunta y le pone mestizo. Entonces, no, pero deberían preguntarle. Esta convención es muy importante e interesante porque es la primera convención. Es la primera convención que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio. It's the first one. Son dos cosas distintas, ¿no? Eso también posiblemente ya vieron porque luego pregunto y dicen, ya eso ya vimos. Pero es esta cosa distinta entre lo que es tierra y lo que es territorio. Eso. Y la otra parte importante de esta convención, la otra cosa importante que reconoce esta convención es la participación y la consulta en actividades que les afecten directa o indirectamente y que estén desarrolladas por el gobierno o por other entities or private companies. Otras entidades, como compañías, por ejemplo. Otro artículo importante de esta convención reconoce el derecho a la lengua como parte de su identidad como pueblos indígenas. El tema de la educación intercultural bilingüe está basada en esta convención. Digamos, los preceptos, ¿no? Las ideas sobre la educación intercultural bilingüe. En la región, en los países de la región, la convención ha hecho que las constituciones reconozcan el tema de los pueblos indígenas. En Guatemala, el gobierno firmó esta convención y lo hizo como parte de un acuerdo de paz, porque el problema en Guatemala es el tema de los territorios de los pueblos indígenas. Interesantemente, esta convención también reconoce que los pueblos indígenas pueden vivir en dos países y pueden ser binacionales. La cosa interesante en el tema en la región, en Latinoamérica, es que lo han firmado 18 países. En Nicaragua, por ejemplo, en Honduras, en Colombia, y han expandido esta convención no solo para pueblos indígenas, sino para los afrodescendientes, porque el título de la convención es pueblos indígenas y pueblos tribales, porque en algunos países los afrodescendientes son afrodescendientes. Pueblos indígenas son pueblos indígenas, los consideran como separados. Dos cosas distintas. Sí. Pero en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, los afrodescendientes y los pueblos indígenas viven en el mismo territorio, porque estos han vivido juntos en el mismo territorio por cientos de años. Ellos comparten la misma situación. Sí. So, for me, Colombia, Nicaragua, and Honduras, their government, they're very progressive. Están muy progresados en este progresivos. País. Es lo que está diciendo él, es que hay estos territorios en los que viven los pueblos indígenas y los afrodescendientes juntos. No puede separar a uno de los dos de ese mismo territorio. Eso sería muy peligroso. Por ejemplo, aquí en el país, en Imbabura, por ejemplo, ahí está, hay pueblos indígenas y también hay afros que conviven en el mismo territorio. La cuestión ahí dice, ¿de quién es entonces de ese territorio? ¿De los indígenas o de los afro? Exacto, lo que está diciendo Morse es que es de los dos. Y si se intenta separar, es un poco peligroso. Digamos, al final del día no podemos usar los derechos de los pueblos indígenas para excluir a otras personas. El tema de los derechos humanos es que todos tenemos los mismos derechos y los derechos humanos están interconectados. Mi derecho a la educación, mi derecho al territorio está conectado con su derecho a la educación, su derecho al territorio. No puede privarle de estar en ese territorio, ¿no? Lo que pasa en algunas partes del mundo, que en algunas partes del mundo lo que hacen es más bien decir, vivamos de estos derechos juntos. Pero al final del día, lo que queremos decir es que si yo tengo territorio y otro no tiene territorio, hay que igualar la situación. Porque los derechos humanos es no discriminación.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas toma una nota de la declaración. Hay una diferencia porque esta es una declaración y este es un tratado, es un convenio. Ya lo he dicho al principio sobre la Declaración de Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, que es una aspiración, no es legalmente vinculante. Algunas cuestiones de esta declaración, algunos de los artículos están viniendo desde los tratados y las convenciones, lo que significa es una compilación en la declaración. Está construido sobre la base de las otras convenciones. Es decir, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es algo nuevo, sino que recoge los derechos que ya están contemplados en las otras convenciones y los aplica al caso específico de los pueblos indígenas. Lo más importante es que los artículos de la declaración son los derechos, esto es lo que ustedes deben saber sobre sus derechos, están contemplados en la declaración. Por ejemplo, el derecho a la libre determinación es una de las más importantes temas de la declaración. En comparación con algunos otros instrumentos de las Naciones Unidas, algo importante es que fue escrita por los pueblos indígenas. For 23 years, por 23 años los pueblos indígenas fueron a Ginebra para negociar con el gobierno artículo por artículo. Esta es la declaración que fue creada por quienes son parte de esa declaración. Y miren cuántos artículos tiene. 46 artículos que fueron negociados uno por uno. Por 23 años los pueblos indígenas tuvieron la fortaleza, la fuerza de ser llamados pueblos indígenas, porque de otro modo los gobiernos querían llamarnos las cuestiones indígenas o las poblaciones indígenas, no como pueblos. En la ley internacional, la diferencia, digamos, es que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación. Si los pueblos indígenas no hubieran negociado, ninguno de ustedes hubiera tenido la posibilidad del derecho a la autodeterminación. No se desestimen para autodeterminarse y llamarse como pueblos indígenas. because that is the right that people have fight for 23 years. Ese es el derecho que los pueblos indígenas lucharon por 23 años en las Naciones Unidas. Y por eso al principio, que es lo más importante, yo me autodetermino, yo digo que soy, y ese es el derecho que tenemos por la lucha de muchos otros indígenas que están trabajando este tema. El gobierno no va a trabajar en decir quién es usted, no las Naciones Unidas, no otros actores o alguien más, solamente es ustedes y solo ustedes. Y ese es el derecho a la libre determinación. Es muy importante que él tiene que hablar sobre el fondo de contribuciones para la participación. Entonces vamos a pasar rápido algunos temas para que él pueda hablar sobre el fondo, qué cubre el fondo y también sobre un programa de becas para líderes indígenas. Ya. Entonces, bueno, otros mecanismos de Naciones Unidas para pueblos indígenas son el foro permanente de los pueblos, de las cuestiones indígenas, el mecanismo, bueno, este foro se realiza en Nueva York, y el mecanismo de expertos de los pueblos indígenas, que se realiza en Suiza, en Ginebra. Después tenemos un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es una persona especializada que puede visitar los países y visitar las comunidades, hacer una agenda para conocer la situación real de los pueblos indígenas. Entonces, esta visita es muy especial porque solo la puede hacer por invitación del gobierno.
el gobierno tiene que invitarle a este señor o señora para que venga al país y vea la situación de los pueblos indígenas. La última visita del relator a Ecuador fue en 2018. La relatora, bueno, en ese entonces... Venga de mi país, en mi comunidad. Que era de Filipinas, ahí por ahí está diciendo que sí. Ha hablado con el pueblo Cayambi y en el informe sobre, después de su visita, está hablando sobre algo que ustedes ya dijeron, el impacto de las florícolas en el territorio Cayambi. Entonces, muy interesante porque cada uno de los pueblos y nacionalidades tiene sus propias problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, la minería, el petróleo, etc. Y ahí se refleja cuáles son los problemas de los pueblos indígenas de este país. Pero también puede hacer visitas a cualquier país solo por invitación del gobierno. El gobierno tiene que invitar. Sí. Ese es un obligatorio. Sí. Pero también puede visitar de forma no oficial. Y pueden invitarle la academia, por ejemplo, las universidades, O ONGs o la comunidad, ¿sí? o las ONGs, incluso las comunidades. Sí. Pero la cuestión del relator es que él no tiene recursos. Sí. Es lo que deben hacer las organizaciones, es cubrir su visita. Porque cuando viene con en la visita oficial, los gobiernos, pero también las Naciones Unidas. Sí. Y queríamos hablar ahora sobre el fondo, porque tenemos muy poco tiempo. Sí. Sí. Entonces, el Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas es una manera de asistir los representantes de los pueblos indígenas a participar en todos los mecanismos que hemos hablado. ¿En qué mecanismo? ¿Se acuerdan que vimos primero? El Consejo de Derechos Humanos. Después, el Foro Permanente. Por ejemplo, podemos participar ahora a la sesión de conferencia de las partes del cambio climático. La COP. La no COP. sé si han escuchado la COP de cambio climático. ¿Sí? Y la sesión de derecho. Y las sesiones de empresas y derechos humanos. Eso. El foro es para 2 semanas en Nueva York. El foro es 2 semanas en Nueva York. El mecanismo de experto es en Ginebra por 1 semana. Normalmente en julio. El foro es en abril, mayo. El Consejo de Derechos Humanos hay 3 sesiones normalmente por 1 semana para participar. Y lo más importante es la sesión en septiembre. Hay un mecanismo también donde la participación de los pueblos indígenas es muy importante. La sesión de EPU. Del EPU, el examen sobre derechos humanos al Estado. Donde podemos también proponer recomendaciones a los gobiernos sobre el tema de pueblos indígenas. Cómo postular para el fondo. Normalmente tenemos 4 ciclos de aplicación. Todas estas aplicaciones son en línea, ¿no? Todos son en línea, sí. El primer ciclo es desde enero hasta marzo, segundo abril hasta junio, el hasta septiembre y el cuarto es desde octubre a diciembre. Todas las sesiones hay que postular 3 meses antes. Por ejemplo, ahora tenemos las llamadas para participar todas las reuniones que van a ser en septiembre hasta
octubre hasta diciembre. Y es muy competitiva porque tenemos solamente, normalmente, por ejemplo, al foro permanente tenemos solamente 40 plazos. De todo el mundo. De todo el mundo. Significa que aquí en América Latina tenemos solamente 5 Y de América Latina solamente 5, imagínense. plazos. Y también ponemos criterios. Ponen muchos criterios. ¿Sí? Lo más importante es su trabajo y en su trabajo, en su organización o en su comunidad. El formulario hay 2 partes. La primera parte es donde tú como postulante hay que escribir tu trabajo, tus objetivos, porque tú quieres participar, qué vas a hacer durante la sesión, intervenir, por ejemplo, hacer un evento, hacer seguimientos con los gobiernos, con las agencias de la ONU, basada en Nueva York o en Ginebra. Y también es muy importante de compartir tus planes después de su participación en esta sesión. La segunda parte del formulario es una recomendación de su organización, es un aval. Tiene que tener un aval de la organización para postularse a estos fondos. Y cubrimos los pasajes, ida y vuelta, desde tu comunidad hasta el aeropuerto en Quito, Ginebra, incluido la acomodación, el hospedaje y el alimento. La estadía como viáticos para movilizarse, para comer. Y sí, stipend, daily stipend. Un estipendio. Brevemente, cubrimos todo. Cubren todo, así es. Y también apoyamos para aplicar para visado también, por ejemplo. Ayudan para hacer el visado, porque es muy difícil un visado para ir a Nueva York o para ir a Ginebra. Sí. Y cuando reciben una carta de las Naciones Unidas es muy fácil. Es casi 100% van a recibir el visado para participar. Sí, la cuestión del fondo es que no cubre el viaje como tal. Lo que cubre es la participación, lo que va a hacer en ese lugar. Eso es el fondo. Resumen, el fondo tiene mandato a asistir los representantes de los pueblos indígenas a participar en el foro permanente a Nueva York por 2 semanas en abril o mayo, cada año. En el mecanismo de experto en Ginebra por 1 semana cada año en julio. En las sesiones de Consejo de Derechos Humanos, 3 posibilidades, en marzo, septiembre, en junio. Pero lo más importante a los pueblos indígenas es en septiembre, por 1 semana. Tenemos también la sesión de EPU. Del EPU. Sesiones del EPU. Y evaluado, ¿no? Sí, y normalmente se conjunto con las sesiones de Consejo de Derechos Humanos. Tenemos la sesión de COP y el lugar se cambia cada año también. Para las sesiones de la COP de cambio climático, los lugares siempre van a ser distintos. ¿Y este año dónde es la COP? Este año es en Egipto. Eso es para 2 semanas. Y normalmente los participantes participan también en el pre-COP. En la pre-COP. Y también en el caucus global de los pueblos indígenas. Y también participan en un caucus global de los pueblos indígenas.
El Caucus Global, ahí van todos los pueblos indígenas que están participando en esa sesión. Para prepararse. Para prepararse, para hablar entre ellos, para tomar decisiones. Para tomar decisiones y también para hacer capacitación como aquí. Ah, y para capacitarse también, sí. Porque para negociar con los gobiernos hay que hacer tus tareas. Hay tareas. Y hay que preparar. Y entonces por el cambio climático es para 3 semanas. Y finalmente en la sesión de Business and Human Rights. En las sesiones de empresas y derechos humanos. Y también es en Ginebra por 1 semana. También va a ser en Suiza, ¿no? Y normalmente es en noviembre. Eso es el fondo. ¿Sí? ¿Tienes cuestiones o Si tienen preguntas. preguntas? Pero queríamos terminar hablando sobre el programa de becas para representantes indígenas. Este es un programa que también está auspiciado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en conjunto con la Universidad de Deusto en el País Vasco, en España. Y esta es una beca para capacitar a los líderes indígenas en temas de derechos humanos de los pueblos indígenas. Lo que hemos dicho en esta sesión, pero mucho más detallado, muchísimo más detallado, por un lapso de 3 meses. No, la capacitación se da 2 meses en el País Vasco, en España, y 1 mes en la sede de Ginebra. Y esto, para los requisitos para esta capacitación, es ser indígena, tener un proceso de trabajo en la comunidad o en la organización, tener un aval de la comunidad o de la organización, y no hay un límite de edad, por ejemplo. Tampoco hay una limitante en el tema de un título. Y tampoco hay una limitante si es hombre, si es mujer, cómo se autoidentifica, ¿no? No hay esa limitante. Entonces, el tema de la beca también, en resumen, está cubierto todo por 3 meses, ¿no? Desde que sale de su casa hasta que regresa a su casa. Entonces hay que aprovechar también, pero mucho esto depende porque es una convocatoria para todo el mundo. ¿Cuántas postulaciones recibe? Cada año recibimos casi 7,000. Sí, porque tenemos 4 idiomas. Y lo más competitivo es aquí en esta región, los hispanohablantes, porque el tema de pueblo indígena es más desarrollado aquí. La gente se autoidentifican como pueblo indígena, se aplican. Sí. Pero no se desanimen porque mucho depende de todo el trabajo que ustedes hacen en las comunidades, que hacen en sus organizaciones. Sí. Mors es un becario. Sí, en 2005. En 2005. Claro. Y yo fui una becaria en 2019. Sí, es el primer becaria de Cayambe. Es la primera becaria de Cayambe, sí. Pero aquí en Ecuador tenemos ya 12. Hay Shuar, hay Ashuar, hay... Sí. Sáchilas también, ¿sí? Y es casi cada año tenemos un ecuatoriana. Los ecuatorianos siempre están como representados. Sí. Entonces les animamos a que puedan participar. Durante la pandemia el programa de becas se quedó estancado, pero este año se va a abrir nuevamente la convocatoria a inicios de, en 2 semanas más o menos, y si algunos de ustedes resultan ganadores, el programa se desarrolla el siguiente año. Sí. Es lo mismo como el fondo, hay que postular en línea. Tenemos un sitio web donde ponemos todas las informaciones y hay link, y también tenemos redes sociales, Facebook, hay que... Pero también los ex becarios recibimos esa información directamente. Eso. Y podemos compartir, por ejemplo, si hay un chat de esta escuela, podemos compartir en ese chat para que ustedes estén al tanto.
Y no se olviden de seguir en las redes sociales también a la Oficina del Alto Comisionado o al Fondo Voluntario para Pueblos Indígenas, que ahí se pone toda la información de derechos humanos. Lo que dice Mors es que el proceso no es competitivo entre nosotros, es competitivo entre todos. Sí. Entre todo el mundo básicamente, ¿no? Pero este programa se divide en idiomas. Entonces todos los que hablan español compiten, sí. Todos, de todos los países. Desde Chile hasta México. Ajá. Entonces, por ejemplo, esto no significa que si aplican todos de esta sala, uno va a salir de esta sala. Eso no significa, porque todos los de esta sala compiten con todos los otros países que hablan español. Ese es el tema. Entonces, como es tan competitivo, la cuestión no es decir, tengo este título, tengo este otro título. La cuestión es decir, ¿qué impacto ha tenido usted en su comunidad, en investigación, en trabajo con jóvenes, en trabajo con huertas, en trabajo con salud, en trabajo con distintos temas, ¿no? El impacto que ha tenido, sí. La trayectoria que ha tenido en la comunidad o la organización. Entonces queremos agradecerles a ustedes por su participación en este 8º seminario, y si quisieran tener la información de Mors, él sí. Tiene su tarjeta, pueden tomar una foto y estamos aquí a disposición si tienen preguntas también. Muchas gracias, compañeros, compañeras.